No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Después de mi última clase, mis amigos y yo nos quedamos un rato en el pasillo hablando con una persona nueva que habíamos conocido ese día. Estábamos bromeando, riéndonos y perdiendo un poco el tiempo, hasta que me acordé de que no podía quedarme mucho porque mi papá me estaba esperando afuera de la escuela. Saqué el celular que ya tenía en la mano, miré la hora y les dije que tenía que irme porque ya se me estaba haciendo tarde. Con el celular todavía en la mano, caminé hacia el coche de mi papá. Como llevaba la mochila colgada y no quería soltar el teléfono, hice ese movimiento torpe de lanzar la mochila al asiento trasero usando el hombro porque seguía sujetando el celular. No sé por qué no lo guardé en el bolsillo o en la mochila, simplemente lo llevaba en la mano como siempre. Soy rara con esas cosas. Cuando me siento en el asiento del copiloto, siempre coloco el celular entre las manos, apoyado entre mis piernas. Es una costumbre automática. Mi papá arrancó el coche y comenzamos a manejar. Sentía el pop socket del teléfono en la palma, como siempre, y todo parecía completamente normal. Tomamos la autopista, que estaba medio congelada por el frío, y delante de nosotros iba un coche que estaba manejando demasiado rápido. En ese momento no sabíamos qué estaba pasando, pero después nos enteramos por la radio de carretera que se trataba de un conductor borracho. Su coche patinó sobre el hielo, giró de golpe y terminó volcado en medio de la carretera. Entre nosotros y ese coche había un enorme camión cisterna de esos que transportan combustible. El camión frenó de manera brutal para no chocar contra el coche volcado. Todo pasó en cuestión de segundos. Mi papá reaccionó instintivamente, giró el volante y hizo una maniobra extraña para esquivar al camión que estaba justo de mi lado. El coche se movió de un lado a otro. Sentí cómo las llantas resbalaban sobre el hielo y cómo el cuerpo se me iba hacia adelante por la inercia. En medio de todo eso, por un instante, sentí un olor muy fuerte a sangre. Fue un olor intensísimo, metálico, imposible de confundir, que duró apenas 2 segundos y luego desapareció. Nunca he podido explicarlo. En ese momento, dejé de sentir el teléfono en la mano. Supuse que se me había caído al suelo del coche con el movimiento brusco, pero no me preocupé. Pensé que luego lo recogería cuando llegáramos a casa. Después de ese susto, mi papá logró controlar el coche y seguimos manejando como si nada hubiera pasado. Yo estaba en shock, con el corazón acelerado, tratando de procesar lo cerca que habíamos estado de un accidente horrible. Cuando llegamos a casa, bajé del coche y empecé a buscar mi teléfono por todas partes. Revisé los asientos, el piso, debajo del coche, en la entrada, en la cochera, incluso con una linterna. No estaba en ningún lado. Fue entonces cuando mi papá recibió un mensaje. El mensaje era de uno de mis amigos de la escuela. Lo raro es que el mensaje había sido enviado desde mi número. Decía que yo había dejado mi teléfono olvidado sobre una mesa en el salón. Mi amigo explicó que no se había dado cuenta de inmediato, que lo vio tirado en el escritorio un buen rato después de que yo ya me había ido de la escuela. Y cuando dijo la hora aproximada en la que lo encontró, coincidía casi exactamente con el momento en el que nosotros estábamos esquivando el camión en la autopista. Yo me quedé helada, porque yo sabía perfectamente que había salido de la escuela con el teléfono en la mano. Lo había visto, lo había sentido, lo había usado, lo llevaba conmigo, había sentido el pop socket en la palma, y sin embargo, mi teléfono nunca estuvo en el coche. Estuvo todo ese tiempo sobre una mesa en la escuela. Hasta hoy no puedo explicar cómo pasó eso. No sé si fue el estrés, si mi mente me jugó una broma, si mi memoria se mezcló con el miedo o si realmente algo extraño ocurrió en ese instante en la autopista. Pero hay momentos en los que no puedo evitar pensarlo, en los que me pregunto si en otra línea del tiempo ese camión sí nos golpeó, si ese olor a sangre no era una advertencia, si en otro lugar yo no salí ilesa, y si, de alguna forma, desperté en una realidad casi idéntica, excepto por un pequeño detalle. Mi teléfono se quedó atrás, porque hay instantes tan intensos que parece que parten la vida en dos. Y desde ese día, cada vez que sostengo mi celular entre las manos, no puedo evitar recordar ese olor y preguntarme si estuve a punto de no volver a casa. Una vez viví una experiencia tan extraña que hasta el día de hoy sigo sin saber si fue producto de mi mente o si realmente ocurrió algo que no debería haber pasado. Estaba profundamente metido en un viaje, en uno de esos estados en los que la percepción cambia y todo se siente más intenso, más lento, más profundo.
No era la primera vez que estaba en ese estado, así que pensé que sabía qué esperar. Sensaciones raras, pensamientos distintos, imágenes más vivas. Pero nada me preparó para lo que ocurrió después. En un momento estaba caminando tranquilamente, observando todo a mi alrededor, cuando de repente sentí que algo se rompía en la realidad. No fue una sensación poética ni una metáfora, fue literal. El tiempo se detuvo. No se ralentizó, no se distorsionó, no se volvió raro, se congeló por completo. Los pájaros quedaron suspendidos en el aire con las alas abiertas, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. Las gotas de lluvia quedaron flotando frente a mí, quietas, inmóviles, como si el cielo se hubiera quedado atrapado en una fotografía. El viento desapareció, el sonido se apagó. No se escuchaba nada, ni un motor, ni voces, ni pasos, ni siquiera mi propia respiración. Todo estaba completamente detenido. Me quedé parado, con el corazón latiendo con fuerza, mirando a mi alrededor, sin entender qué estaba pasando. Intenté mover la mano y pude hacerlo. Yo no estaba congelado, solo el mundo. Caminé unos pasos y observé con cuidado. Era como estar dentro de una pintura. Cada detalle estaba suspendido en el aire. Una hoja a medio caer, una bolsa flotando a centímetros del suelo, una persona con el pie levantado a punto de dar un paso. Todo inmóvil, como si la realidad entera estuviera esperando una señal para continuar. Y entonces lo vi. Un niño pequeño en un triciclo apareció rodando lentamente a mi lado. A diferencia de todo lo demás, él sí se movía. Las ruedas giraban, el triciclo avanzaba y su rostro tenía una expresión seria, demasiado seria para alguien tan pequeño. Se detuvo a mi lado, apoyó un pie en el suelo y me miró directo a los ojos. No sonrió, no parpadeó, solo me observó con una intensidad que me atravesó el cuerpo. Entonces habló, con una voz tranquila, como si estuviera diciendo algo completamente normal. Me dijo que yo no debería estar ahí todavía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise responderle, preguntarle qué quería decir, quién era, por qué todo estaba detenido, pero no me dio tiempo. El niño comenzó a desvanecerse lentamente, como humo en el aire. Su cuerpo se volvió transparente, su triciclo se disipó y en cuestión de segundos ya no había nada. En el instante en que desapareció, el mundo volvió a la vida. Los pájaros batieron las alas, las gotas de lluvia cayeron al suelo, el sonido regresó de golpe, el viento volvió a soplar y la gente siguió caminando como si nada hubiera pasado. Todo continuó exactamente donde se había quedado, como si nadie hubiera notado que el tiempo se había detenido. Yo me quedé ahí, completamente paralizado, con la mente dando vueltas y el corazón desbocado, tratando de entender si acababa de romper la realidad por unos segundos o si mi cerebro me había jugado la broma más realista de toda mi vida. Caminé durante un rato sin rumbo, revisando mi entorno, buscando algo que confirmara que no había sido solo una alucinación, pero todo estaba normal, demasiado normal, como si el universo hubiera cerrado una grieta y hubiera decidido fingir que nada había pasado. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. No sé si fueron minutos o horas, solo sé que la imagen del niño en el triciclo no se me borró jamás de la cabeza, porque no se sintió como un sueño, no se sintió como una imaginación ni como una distorsión normal. Se sintió como si hubiera visto algo que no debía, como si me hubiera colado en un lugar al que todavía no me tocaba entrar, como si hubiera asomado la cabeza por una puerta que se abrió por error. A veces me pregunto si realmente rompí el universo por un segundo, si entré en una especie de sala de espera entre momentos, si vi un engranaje de la realidad que no está hecho para ser visto, o si simplemente mi mente, bajo ese estado, fue capaz de crear una escena tan perfecta que me hizo creer que había pasado. Pero hay algo que no puedo ignorar, la forma en que ese niño me miró, la forma en que habló, la seguridad con la que dijo que yo no debía estar ahí, como si supiera algo que yo no, como si me hubiera encontrado donde no correspondía. Desde ese día, cada vez que pienso en el tiempo, en la realidad y en la conciencia, no puedo evitar preguntarme cuántas capas existen realmente, cuántos niveles hay, cuántas puertas no vemos y cuántas veces pasamos junto a algo imposible sin notarlo. Y sobre todo, me pregunto qué habría pasado si ese niño no me hubiera dicho nada, si me hubiera quedado ahí un poco más, si hubiera seguido caminando en un mundo congelado. Tal vez nunca habría vuelto, o tal vez en otro lugar,
Hay una versión de mí que todavía sigue ahí, caminando entre gotas de lluvia suspendidas, esperando entender qué fue lo que realmente pasó aquel día en el que el tiempo decidió detenerse solo para mí. El papá de mi hijo fue una persona increíble, un hombre bueno, cariñoso y lleno de luz, pero también fue un adicto. Una persona atrapada por una enfermedad cruel, injusta y devastadora que le robó muchas oportunidades de ser feliz. Durante años nuestra relación fue complicada, con largos periodos sin hablarnos, no por falta de cariño, sino porque su enfermedad hacía imposible mantener una estabilidad. Yo siempre tuve que poner a mi hijo primero, ser madre antes que pareja, antes que amiga, antes que cualquier otra cosa, y aunque me dolía, sabía que era lo correcto. Hubo épocas en las que desaparecía por completo, en las que no sabía si estaba bien, si estaba vivo, si necesitaba ayuda o si simplemente había decidido alejarse para no hacernos daño. Era una montaña rusa emocional constante. Amar a alguien que lucha contra una adicción es vivir entre la esperanza y el miedo, entre la fe y el cansancio. Aún así, nunca dejé de quererlo. La última llamada agradable que tuvimos fue meses antes de que muriera. Fue una de esas conversaciones tranquilas, sin reproches, sin peleas, sin tensión, solo dos personas recordando tiempos mejores. En medio de la charla, mencioné un rompecabezas que habíamos armado juntos años atrás. Era un rompecabezas grande, de esos de 1000 piezas, y habíamos pasado tardes enteras armándolo en el piso, con música de fondo y café frío al lado. Lo terminamos casi completo, excepto por una sola pieza, una sola. La buscamos por todos lados, revisamos debajo de los muebles, entre los cojines, en cajas, en bolsas, en cajones. Nunca apareció. Nos desesperaba, nos molestaba, nos parecía injusto que después de tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta paciencia, faltara justo una pieza. Nos reíamos de la mala suerte, pero en el fondo nos frustraba muchísimo. En esa llamada se lo recordé y nos reímos otra vez de lo absurdo que había sido perder esa pieza. Él me dijo que sería literalmente un milagro que algún día apareciera y que mejor dejara de pensar en eso, que aceptara que algunas cosas simplemente se pierden y ya. Unos meses después, él murió. Su funeral fue uno de los días más duros de mi vida. Recuerdo estar de pie en mi closet, con los ojos hinchados de tanto llorar, tratando de encontrar un vestido negro para despedirme de él. Estaba destrozada, mi cuerpo temblaba. Apenas podía respirar. No dejaba de pensar en todo lo que pudo haber sido, en todo lo que no fue, en todas las veces que quise salvarlo y no pude. Estaba hundida en ese dolor cuando pasó algo que jamás voy a poder explicar. De la nada, sin ningún aviso, sin ningún movimiento previo, sin ningún ruido antes, sentí un golpe seco en la cara. Algo me había dado directo en la mejilla. Me quedé congelada, miré al suelo y ahí estaba la pieza del rompecabezas, la que faltaba. La que habíamos buscado durante años, la que él dijo que solo aparecería por un milagro. No tenía sentido, no había ninguna caja cerca, no había nada de donde pudiera haber salido. Ese rompecabezas ni siquiera se había armado en esa casa. Yo lo había tirado a la basura después de esa última conversación, porque me dolía verlo incompleto, porque me recordaba demasiado a él, y aún así esa pieza estaba ahí, como si hubiera salido volando de la nada. Como si alguien la hubiera lanzado directo a mi cara para asegurarse de que la viera. Me quedé sentada en el piso del closet llorando con esa pequeña pieza en la mano, sintiendo una mezcla de incredulidad, miedo, asombro y consuelo. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que en medio de todo ese dolor sentí algo distinto. Sentí que no estaba sola, sentí que de alguna forma él estaba ahí y que me estaba diciendo que estaba bien, que había encontrado paz, que no me olvidara de él y que a veces los milagros sí existen. Hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica para lo que pasó. No creo en fantasmas, no creo en señales del más allá, no creo en cosas sobrenaturales, pero tampoco puedo ignorar lo que viví. Esa pieza no tenía por qué estar ahí. No había manera física de que apareciera de la nada y sin embargo lo hizo. Hoy guardo esa pieza en un pequeño marco. No puedo completar el rompecabezas, pero no me importa. Esa pieza ya no representa algo incompleto, representa un recuerdo, una despedida, un mensaje y un momento en el que, en medio del peor dolor, sentí un poquito de paz. A veces pienso que fue su forma de decirme adiós, su forma de cumplir su promesa, su forma de demostrarme que incluso roto, incluso perdido, incluso enfermo, siempre quiso estar presente en nuestras vidas.
y cada vez que veo esa pequeña pieza, recuerdo que algunas conexiones no se rompen ni siquiera con la muerte. Viajaba de noche para dar una presentación a la mañana siguiente en una ciudad en la que nunca había estado. Era uno de esos viajes rápidos y agotadores en los que sales tarde, manejas durante horas y llegas al hotel solo con ganas de dormir unas cuantas horas antes de levantarte temprano a trabajar. Me registré, dejé la maleta junto a la cama y caí rendido casi de inmediato, con la mente todavía llena de pendientes y nervios por la presentación. Esa noche tuve un sueño tan vívido que todavía hoy me cuesta creer que solo haya sido eso. En el sueño me encontraba dentro de una casa enorme, completamente desconocida para mí, con pasillos largos, techos altos y habitaciones que parecían no tener fin. Tenía la sensación constante de que debía escapar de ahí, como si algo me persiguiera o como si no me perteneciera estar en ese lugar. Pero lo más extraño era que la única forma de salir no era por una puerta, sino cumpliendo una especie de prueba. Para poder escapar tenía que realizar una tarea muy específica. Debía enderezar unas persianas blancas de metal, de esas viejas que se usaban mucho en los años 90, colocadas en una fila larguísima de ventanas. Todas estaban torcidas, dobladas, desacomodadas, y yo tenía que girarlas una por una hasta que quedaran alineadas en la misma dirección y luego abrirlas solo hasta la mitad. El problema era que mis manos en el sueño no funcionaban bien. Sentía los dedos torpes, lentos, como si fueran de goma. Girar cada una de esas láminas metálicas era desesperante. Se trababan, se doblaban, se regresaban a su posición original. Yo sudaba, me frustraba, sentía que nunca iba a terminar. Cada ventana parecía igual a la anterior, como si no avanzara nada. Aún así, seguía, convencido de que esa era la única forma de salir de esa casa. Recuerdo haber logrado acomodar unas 20 ventanas antes de despertar de golpe. Abrí los ojos de inmediato, completamente despierto, con esa sensación rara que te dejan los sueños demasiado reales. Me quedé mirando el techo del hotel pensando, ¿qué diablos fue eso? No entendía por qué había soñado algo tan específico, tan detallado y tan absurdamente técnico. No había monstruos, no había persecuciones, no había caídas al vacío, solo persianas. Me levanté, me bañé, me vestí y bajé a desayunar tratando de sacarme el sueño de la cabeza. Aún tenía esa sensación de incomodidad, como si algo no hubiera terminado del todo. Después manejé hasta el edificio donde iba a dar la capacitación. Era un lugar grande, corporativo, con pasillos largos y salas de juntas modernas. El anfitrión me recibió y me acompañó hasta el salón donde daría la presentación. Caminamos por un pasillo largo, entramos a la sala, y en cuanto crucé la puerta sentí un escalofrío recorrerme la espalda. 3 de las paredes del salón estaban cubiertas de ventanas enormes. Y cada una tenía persianas blancas de metal, viejas, torcidas y desalineadas exactamente como en mi sueño. Las láminas estaban en diferentes ángulos, algunas completamente cerradas, otras abiertas de más, otras chuecas. La luz entraba de forma irregular, proyectando sombras extrañas en la mesa de juntas. Era evidente que alguien tenía que arreglarlas antes de que llegaran los asistentes. Me quedé parado unos segundos sin decir nada, tratando de procesar lo que estaba viendo. El anfitrión notó mi expresión y me dijo algo como, «Perdón por el desorden. Normalmente no usamos esta sala. Ahorita mandamos a alguien a arreglar las persianas». Yo asentí, pero por dentro estaba en shock. Era exactamente la misma tarea, la misma fila de ventanas, las mismas persianas blancas. La misma sensación de que algo tenía que acomodarse antes de que todo pudiera empezar. Por un momento sentí que seguía soñando. Me acerqué a una de las ventanas y la toqué. Era real, el metal estaba frío, la persiana estaba chueca. No era una ilusión. Mientras el personal del edificio llegaba a arreglarlas, yo no podía dejar de pensar en lo que había soñado unas horas antes, en cómo mi mente había recreado una escena casi idéntica, con la misma frustración, el mismo objetivo, la misma sensación de urgencia. Nunca me había pasado algo así, nunca había soñado con un lugar que luego existiera, nunca había visto una escena tan específica repetirse en la realidad. Y lo más inquietante es que yo no sabía cómo era esa sala antes de llegar. No había visto fotos, no me habían dado detalles, no tenía idea de cómo era el edificio por dentro.
y aún así mi mente había construido esa imagen durante la noche. Desde ese día, cada vez que viajo por trabajo y me hospedo en un hotel, pongo atención a mis sueños, porque ahora sé que a veces la mente se adelanta, como si ensayara lo que viene, como si se preparara para una escena que todavía no ha ocurrido. No sé si fue una coincidencia imposible, una casualidad estadística o simplemente un cerebro cansado jugando con patrones. Pero esa mañana sentí, por primera vez en mi vida, que había caminado dentro de un lugar antes de pisarlo. Mis dos abuelos viven en la misma ciudad, así que cada vez que viajábamos en familia para pasar las vacaciones, siempre terminábamos dividiéndonos entre una casa y la otra. Ese año fuimos mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermana menor y yo. Nos estábamos quedando, como casi siempre, en casa de los padres de mi mamá, y todo iba normal hasta que mi mamá y yo tuvimos una discusión bastante fuerte. No recuerdo exactamente por qué peleamos, solo sé que me enojé tanto que decidí irme a casa de los padres de mi papá para despejarme un rato. Lo único que quería era estar sola, comer cosas ricas y olvidarme del drama. Cuando llegué, me di cuenta de que no había nadie en casa, pero debía tener una llave o algo porque pude entrar sin problema. Me instalé como si fuera mi casa, puse una película, agarré galletas, helado y me tiré en el sillón a disfrutar de mi momento, viviendo mi mejor vida sin que nadie me molestara. Mientras tanto, mi mamá no dejaba de llamarme y mandarme mensajes, pero yo, siendo una adolescente insoportable, decidí ignorarla por completo. No quería hablar con ella, no quería discutir más y no quería que me arruinara mi paz. Pasaron las horas, empezó a oscurecer y mis abuelos paternos seguían en un evento, sin regresar todavía. Yo seguía viendo películas, comiendo y revisando el celular de vez en cuando, solo para ver cuántas llamadas perdidas tenía. Mi mamá empezó a preocuparse de verdad. Esa ciudad tiene fama de ser peligrosa, con un índice de criminalidad bastante alto, y el hecho de que yo no respondiera ni mensajes ni llamadas la puso histérica. Pensó en todos los escenarios posibles y sin saber dónde estaba exactamente, decidió mandar a mi hermana mayor a buscarme. Mi hermana llegó bastante molesta conmigo, reclamándome por no contestar el teléfono y por hacer que mi mamá se preocupara tanto. Pero al final, entre regaños y risas, decidimos quedarnos ahí esa noche, ya que mis abuelos no llegarían hasta muy tarde. Le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que estaba en casa de Nana con mi hermana y que todo estaba bien. Pareció quedarse más tranquila, así que seguimos con nuestra noche. Como buenas adolescentes de la época, nos metimos a MySpace en la computadora del estudio. Estábamos sentadas juntas, revisando perfiles, chismeando y riéndonos de fotos viejas. En un punto, mi mamá volvió a llamarme y yo contesté mientras caminaba a la cocina por más snacks. Me preguntó con tono serio dónde estaba y yo, rodando los ojos, le contesté que estaba en casa de Nana con mi hermana mayor, como ya se lo había dicho por mensaje. Pensé que estaba exagerando otra vez, pero de pronto su voz cambió por completo y se volvió extraña, tensa, inquietante. Me dijo que eso era imposible, que mi hermana acababa de salir de su casa para ir a buscarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le dije que dejara de decir tonterías, que yo estaba con ella en ese mismo momento, que incluso hacía unos minutos estábamos juntas en la computadora. Mi mamá empezó a alterarse, insistiendo en que había visto a mi hermana salir hace apenas unos segundos. Yo colgué, confundida y molesta, pensando que mi mamá estaba tratando de asustarme. Volví al estudio y fue entonces cuando sentí que el corazón se me iba al suelo. La computadora estaba apagada, la silla estaba vacía y mi hermana no estaba por ningún lado. La llamé, no contestó. Recorrí la casa entera gritando su nombre, pero no había rastro de ella. Salí al patio, luego a la calle, completamente nerviosa, sin entender qué estaba pasando. Me quedé parada fuera de la casa, con el celular en la mano, temblando, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Aproximadamente 15 minutos después, vi a mi hermana llegar caminando desde la esquina, como si nada, como si no hubiera estado conmigo hacía un momento. Le pregunté dónde había estado y me dijo que mi mamá la había mandado a buscarme y que acababa de llegar. Le conté todo lo que había pasado y me juró que nunca había entrado antes a la casa, que nunca había estado en la computadora y que no se había sentado conmigo. Las dos nos quedamos en shock. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. No sabemos si fue un error en el tiempo, una confusión imposible o algo que simplemente no podemos entender. Pero yo sé perfectamente que mi hermana estaba conmigo,
Sé que hablamos, sé que vimos MySpace juntas y sé que estaba sentada a mi lado. Y aún así, durante 15 minutos, simplemente dejó de existir y luego apareció como si nada. Es una de esas cosas que no tienen explicación, solo un recuerdo que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Siempre he sido una persona tranquila. No me gusta exagerar historias ni llamar la atención, así que cuando cuento lo que viví aquella noche de verano, lo hago tal como pasó, porque sé perfectamente que no fue producto de mi imaginación. Esa noche iba caminando por el camino principal junto a mi mamá, a quien todos conocían como la tía Albina, y dos de mis sobrinos pequeños. Ella estaba cuidando a los niños y los llevaba a su casa para que se quedaran a dormir. Quienes han vivido en reservas saben que muchas casas están separadas por largas distancias, con caminos solitarios, sin alumbrado y rodeados de monte, así que no es raro caminar varios kilómetros solo para ir de una casa a otra. Cada vez que mi mamá iba a cuidar a los niños tenía que caminar casi 2 millas hasta su casa y luego regresar, lo que en total era una caminata de casi 4 millas. Esa noche era verano y había luna llena. El cielo estaba despejado y la luz blanca iluminaba el camino lo suficiente como para ver a varios metros de distancia. Mi mamá iba al frente tomando de la mano a mis dos sobrinos, mientras yo caminaba a su lado haciéndole compañía. El ambiente estaba tranquilo, solo se escuchaban los grillos, el viento entre los árboles y el sonido de nuestros propios pasos sobre la tierra. En un momento noté algo extraño en la zanja que corría a un costado del camino. A la distancia vi unas figuras blancas sentadas en círculo alrededor de un árbol pequeño. Al principio pensé que podían ser bolsas, troncos o algún reflejo raro de la luz de la luna, pero conforme nos fuimos acercando me di cuenta de que no eran objetos, eran seres, figuras completamente blancas, con cabezas puntiagudas, narices largas y afiladas, mentones alargados y sin boca. Tenían unos ojos grandes y rasgados, demasiado largos para parecer humanos. Lo más inquietante era su tamaño. Aunque estaban sentados dentro de la zanja, que tenía unos 3 metros de profundidad, sus ojos quedaban al nivel del camino, lo que significaba que de pie debían medir al menos entre 3 y 4 metros de altura. Cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, sentí cómo se me erizaba la piel. Sin dejar de caminar, le di un codazo a mi mamá y le pregunté en voz baja si ella también veía lo mismo. Ella solo respondió sí, sin voltear a mirarlos, y enseguida me susurró con voz firme que no los observara directamente. Mientras avanzábamos, noté que esas figuras parecían estar comunicándose entre ellas. Movían la cabeza, asentían, se inclinaban unas hacia otras como si conversaran, pero no salía ningún sonido. Era como ver una conversación muda, completamente silenciosa, bajo la luz de la luna. Mis sobrinos también se dieron cuenta. Uno de ellos empezó a llorar, luego el otro, y mi mamá trató de calmarlos apretando sus manos y pidiéndoles que guardaran silencio. Ella seguía caminando sin apresurarse, sin correr, sin mirar hacia la zanja, pero su cuerpo estaba tenso y su respiración era más rápida. Yo podía sentir que algo no estaba bien. Por el rabillo del ojo vi que las figuras habían dejado de hablar entre ellas y ahora nos estaban observando. Sus ojos largos y brillantes estaban clavados en nosotros 4. Fue entonces cuando mi mamá nos dijo en voz baja que no corriéramos, que siguiéramos caminando como si nada estuviera pasando. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que tomara a los niños y saliera huyendo, pero obedecí a mi mamá. Seguimos caminando, con la casa cada vez más cerca, con el corazón latiéndonos en la garganta y los niños llorando sin entender qué estaba pasando. Y entonces escuchamos pasos. No venían del camino, venían desde la zanja. Las figuras habían comenzado a seguirnos, caminando dentro del canal a nuestro lado, acompañándonos en silencio. Yo podía escucharlos moverse entre la hierba y las piedras. Podía sentir su presencia justo ahí, a unos metros. Cada paso se sentía eterno. Cada segundo parecía durar 1 hora. Cuando por fin vimos la entrada de la casa, mi mamá apuró un poco el paso sin romper a correr. Los niños ya estaban temblando. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Al llegar al porche ya no aguanté más y corrí los últimos pasos. Abrí la puerta, empujé a los niños adentro y cuando estaba cerrando volteé por última vez hacia el camino.
Ahí estaban, 5 o 6 de esas criaturas blancas de pie, observándonos desde la carretera, inmóviles bajo la luz de la luna. No se movían, no hablaban, solo miraban. Cerré la puerta de golpe y la aseguré. Nadie habló durante varios minutos. Los niños seguían llorando, mi mamá rezaba en voz baja y yo no podía dejar de ver esas figuras cada vez que cerraba los ojos. Nunca supimos qué eran, nunca volvimos a verlas, pero desde esa noche aprendí que hay caminos que parecen tranquilos, pero esconden cosas que no deberían estar ahí, y que a veces lo más aterrador no es lo que hace ruido, sino lo que camina en silencio a tu lado, esperando que voltees a mirarlo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.